Samuel, del sentimiento del fracaso a un ministerio fiel a Dios. Llegamos a lo que podríamos llamar el final del ministerio de Samuel, ¿vale? El final. Tras la proclamación, la confirmación de Saúl como el primer rey de Israel por las manos del propio Samuel, bajo la orientación clara, directa de Dios. Y una vez Saúl ya confirmado como rey, se considera entonces que el tiempo de los jueces ha llegado a su fin. Ha llegado al fin el tiempo de los jueces. Y debido a eso, Samuel da su discurso de despedida ante todo el pueblo de Israel. Se despide de su nación como profeta y como juez, que fue, ¿no?, el primero de los profetas y el último de los jueces. Pues ahora él da un discurso de despedida, y en ese discurso él anima al pueblo a mantenerse humildemente a los pies del Señor, siguiendo sus mandamientos. El pueblo ya tiene su rey, era Saúl. Los jueces ahora ya no gobernarían más sobre Israel, como lo hicieron hasta ese momento, por varias generaciones. Y Samuel ya podía disfrutar de su jubilación en algún lugar tranquilo de la playa, tomando sus caipirinhas y mojitos tranquilamente, disfrutando su jubilación. Sin embargo, acto seguido Saúl empieza a meter la pata. Desde los primordios de su reinado, Saúl empieza a cometer torpezas. En la primera etapa de su reinado, aún estando vivo Samuel, Saúl ya demuestra tener un carácter contrario a la voluntad de Dios. Se metió en una guerra con los filisteos y esperaba la llegada de Samuel para ofrecer un sacrificio a Dios antes de la gran batalla, que era la costumbre, ¿no? Se ofrecía un sacrificio a Dios antes de una batalla para pedir al Señor la victoria en la guerra y que pudieran volver a sus casas, ¿no? Pero dado que Samuel tardó una semana en llegar, tardó bastante, ¿no? Una semana en llegar, él mismo, Saúl, el rey, toma la iniciativa de ofrecer el holocausto. Y él, por más rey que fuera, no lo podía hacer. Era una función sacerdotal, era una función que él no tenía. Él asumió un rol que no le pertenecía y Samuel se vio obligado a reprenderle pública y duramente al rey. Más tarde, en lo que se podría considerar su último encuentro con Saúl, y ahora estamos en el capítulo 15, el capítulo anterior, Samuel proféticamente le transmite la palabra de rechazo de parte del Señor por su vida de desobediencia. No fue porque cometió una desobediencia a lo largo de décadas, no. Toda una vida de desobediencia a la palabra de Dios, de rebeldía a los mandamientos divinos y de arrogancia personal. Ya no era digno de ser el rey puesto por Dios sobre su pueblo. En las palabras de Samuel a Saúl, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, él dice: tú has rechazado la palabra del Señor, y él te ha rechazado como rey de Israel. ¿No? Y concluye el capítulo 15 con unas palabras también muy, muy duras. Dice: y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, cortó con él, sino que hizo duelo por él. Se hizo duelo por él. Vemos entonces a Samuel llegando al final de su ministerio, de su jornada, con un sentimiento de duelo curioso. Estaba ya en su prejubilación y el sentimiento que le invade no era de gratitud por muchísimos años sirviendo al Señor, desde niño, adolescente, ¿no? En el templo con el sacerdote Elí, no. Lo que le invade es un sentimiento de duelo en su corazón, como que asumiendo que de alguna forma el pecado de Saúl fuera responsabilidad suya
y no de él. Llega al final de su ministerio profético luchando personalmente con su propio pasado ministerial, teniendo un sentimiento de fracaso por lo de Saúl, sin saber aún la gran dádiva que dejaría a su pueblo por medio de la unción de David como rey en lugar de Saúl. Todavía no tenía eso en mente, ¿no? Pero empecemos hablando de ese sentimiento de fracaso ministerial de Samuel. En nuestro primer versículo, en el capítulo 16, encontramos al Señor dándole una palabra muy interesante a Samuel. Le dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si yo ya lo he rechazado como rey de Israel. Si unimos la palabra lloro, versículo primero, a la palabra duelo, versículo anterior, nos podemos hacer una idea del sentimiento que le pasaba por el corazón al profeta. Se sentía profundamente triste. Hoy posiblemente le diagnosticarían como depresión. ¿Cómo es posible a un profeta de la talla de Samuel deprimirse, sentirse completamente fracasado en toda su vida de ministerio? ¿Cómo es posible a obreros, a pastores, a misioneros, a ancianos, a creyentes como nosotros, sentirnos fracasados con nuestra vida cristiana y con la obra cristiana? ¿Es eso posible? Por supuesto que sí que es posible, porque somos seres humanos. Y más, es una experiencia que se vive muy a diario, todos nosotros. La frustración por no ver elementos de la vida cristiana desarrollándose en nosotros, a veces nos frustra. Oramos y pedimos al Señor por nuestra familia, por vecinos, por amigos, por enfermedades, por tantas situaciones, y parece que la cosa no anda, no va, y nos frustra. A veces nos frustramos porque vemos a otros hermanos, vemos a la iglesia que no reacciona en muchos sentidos. El sentimiento de que uno ha fracasado con esta persona, con la otra persona, con esta situación, con la otra situación. La tristeza incluso por no ver avances en la propia vida espiritual de uno, etcétera, etcétera, etcétera. Son experiencias comunes a todos nosotros, o al menos a una gran mayoría de creyentes fieles. Y me acuerdo la expresión del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, 9, no sé si os acordáis, dice Pablo: no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6, 9, no nos cansemos de hacer el bien. Claro que esta palabra de Pablo tiene todo su contexto, ¿no? El contexto de la carta y todo eso, pero y sabemos que se refiere a que no nos desanimemos con la obra del Señor, porque si seguimos sembrando en el Espíritu, cosecharemos la vida eterna. Pero es inevitable pensar, además de ese contexto, ante estas palabras, que si el apóstol nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, es porque hacer el bien es algo que nos puede cansar, agotar, deprimir, entristecer a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Y me parece que algo así era lo que había invadido la mente, el corazón de nuestro querido amigo Samuel en aquel momento de su vida. Sobre todo cuando ya jubilado o a los pocos días de su jubilación, a las pocas semanas, podía hacer un profundo repaso de toda su vida, de todo su ministerio. Era como si el último legado que había dejado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hubiera sido un fracaso completo y absoluto, ¿no? Ha ungido rey a Saúl. Y Saúl, pues, se rebeló siendo una persona deshonesta, una persona que desobedecía al Señor. Un sentimiento de fracaso.
sentimiento de total fracaso. Y muchos nosotros en nuestros días, por toda la historia de la iglesia incluso, ¿no?, compartimos esa misma experiencia de Samuel. Pero la palabra de Dios en ese momento, por un lado, le anima a dejar la tristeza y el lloro. Y por otro lado, le da una nueva perspectiva, incluso de ministerio, más allá de su jubilación. Repetir lo que hizo por Saúl con otra persona era lo que el Señor le había determinado a su profeta. Versículo 1 dice, mejor, no sigas por este camino, mejor. Hola Pati, hola Martí, hola Gael. Mejor, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Dios es como que le saca del pozo del sentimiento de fracaso y le da un otro ministerio que es más o menos el mismo. Era lo mismo que hizo antes, pero con nuevas perspectivas, con nuevos sentimientos, ¿no? Una reparación o restauración, o aún una compensación. Ya habrá tiempo para disfrutar de su jubilación, de las caipirinhas en la playa. Aún hay algo importante que hacer por el reino de Dios. Pero al seguir el texto, vemos cómo Samuel otra vez asume la vocación divina, ahora ya en su vejez, y sigue camino hacia Belén, donde debe ungir a rey a uno de los hijos de un hombre de ese lugar llamado Isaí. Llega a la casa de Isaí, ofrece un sacrificio al Señor de purificación de sus vidas, y estaba Isaí, toda su familia, sus hijos, menos el más pequeño, el David. Isaí lo dejó cuidando las ovejas en el campo. Así que el que más tarde fue ungido rey de Israel, no participó de la ceremonia de purificación con su padre y sus hermanos. Y aún así, la voluntad de Dios estaba sobre él, el cuidado de Dios estaba en su vida, aunque no cumpliera con rituales religiosos exigidos en aquel entonces, ¿no? Él asume la vocación, ofrece el sacrificio y se fijó en Eliab y pensó, dice el texto, sin duda que este es el ungido del Señor. No hay duda. Este es el ungido del Señor. ¿Por qué? Supuestamente el mayor de los hijos de Isaí. Segundo, aquí dice que por tener buena presencia física, como era el caso de Saúl antes, ¿no? Estaba convencido de que el futuro rey elegido por Dios era Eliab. Pero por lo que vemos en el versículo 7, su convencimiento se basaba en su experiencia ministerial pasada. Seguía el camino antiguo, seguía el antiguo patrón usado antes con Saúl. Seguir antiguos patrones, antiguos comportamientos, antiguas formas conceptuales, ya no era el camino de Cristo para Samuel. Él tenía que ver el conjunto de la situación que tenía ante sí, ante sus ojos, pero con nuevos patrones de pensamiento. Seguir por el camino anterior podría llevarle otra vez a una situación similar a la anterior y volver al sentimiento de fracaso y a la tristeza por el ministerio o por la vida cristiana. Desafortunadamente, eso también nos pasa a muchísimos de nosotros. Algo como lo que dijo Cristo, ¿os acordáis de Mateo capítulo 24, versículo 12? Él dijo que el amor de muchos se enfriará y en lugar de volvernos a los viejos caminos, pensamientos, sentimientos y procedimientos, es mejor tomar en cuenta la misericordia de Dios. Es mejor ofrecer nuestro cuerpo y toda nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios. Es mejor no amoldarnos al pensamiento o al sentimiento predominante de nuestra época histórica, sino más bien ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, y así podremos comprobar la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. ¿Os suenan estas palabras? Apóstol Pablo, Romanos capítulo 12. Es mejor cambiar de camino, incluso de perspectiva, de cómo hacer. Y esto nos lleva al principio divino establecido en el texto y que ha sido válido para Samuel y sigue teniendo validez para nosotros hoy. Si os fijáis, versículo 7, este principio eterno lo encontramos ahí, versículo 7. No te dejes impresionar por la apariencia ni por la estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eso es un principio que no cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. En realidad, este versículo 7 y esta palabra dicha a Samuel resume toda la temática de los dos libros conocidos por primero y segundo Samuel. Aquí está la clave. Si queremos leer de golpe los dos libros, aquí está la clave para entender lo que está pasando. Tenemos aquí el tema de esa literatura. Dios se fija en el corazón. Dios no está preocupado con las apariencias, con las pompas humanas. Si yo hubiera aprendido eso antes, posiblemente hubiera evitado muchos pesares e incluso mucho sentimiento de fracaso. Nos repetimos, ¿no? Interiormente. Entender que Dios se fija en el corazón y no en las pompas, no en las apariencias. Eso nos conduce a confiar en los caminos de Dios que no llegamos a comprender. Son caminos que a veces van en contra de la lógica de esta vida. Van en contra de nuestra propia experiencia. No llegamos a comprender los caminos del Señor. Pero aprendemos a confiar en esos caminos y a entregarle el control que supuestamente mantenemos sobre determinadas situaciones. Yo quiero controlarlo todo. Yo, tú y todos nosotros, ¿no? No nos gusta que las cosas se escapen de las manos porque perdemos el control y eso no nos va bien. No pasa nada, ¿no? Porque el control está puesto en las manos del Señor, ¿no? Y aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando va en contra de toda nuestra justificada expectativa personal. Aprendemos a ver la gracia de Cristo extendiéndose a lo largo de nuestra vida, de nuestra familia, de la vida de tantos otros. Y aprendemos a esperar pacientemente por la acción divina toda la vida si hace falta. Esperamos. Pero sí que nos impresiona una y otra vez el tema de las apariencias. Las apariencias, las pompas, las estructuras, las instituciones, la cantidad, los currículums, los títulos, ¿no? Todo eso nos impresiona, porque nos proponen y nos prometen, ¿no? Nos impresiona porque creemos que tenemos fuerza suficiente para llevar adelante nuestra propia vida. Todo nos impresiona mucho, todo nos quita el aliento, todo nos promete éxito, menos lo que se encuentra escondido en lo más profundo del corazón. Y muchas veces creemos que nos conocemos a la perfección, a uno mismo. Y fallamos al no considerar que engañoso es el corazón humano, el mío en primer lugar. ¿Cómo puedo conocer la profundidad más oculta de las intenciones de los corazones de otros, de los demás?
si no me doy cuenta muchas veces de lo que tengo escondido en mi propio corazón? Porque Él me engaña, el corazón me engaña. Pero ahí es donde el Señor llega, ahí es donde Él tiene acceso directo y fácil. Él no tiene que poner el GPS, corazón de Carlos del Pino, a ver por dónde voy para llegar al meollo. No, Él sabe llegar directamente a nuestros corazones, ¿no? Y ahí es donde Él llega directamente, y por ello debemos entregarnos a Cristo, confiar en sus caminos, confiar en su buena mano, en su voluntad eterna, confiar en su providencia y en sus cuidados. Todo eso nos conduce al peque de la casa de Isaí, su hijo menor, que no era un niño, ya cuidaba las ovejas en el campo, ¿no? David le llamaba, que ni estaba en casa cuando llegó Samuel, porque era un desprestigiado, ¿no? Era el más pequeño de la familia y iba a haber un sacrificio, un ritual, algo importante, iban a recibir en casa una visita súper importante. Pues tú, pequeño, al campo, cuida las ovejas y nosotros montamos toda la fiesta aquí para nosotros, ¿no? Todo eso nos conduce a este pequeño, que cuando llegó Samuel y todo lo que pasó se quedó fuera, lejos. No era el centro de lo que estaba pasando. No le contaron como un posible candidato a ser rey. No tenía la apariencia necesaria. No aportaba nada pomposo. No tenía suficiente edad. No tenía propuestas impresionantes de su gobierno futuro. No servía para el ministerio. No tenía un llamado de parte de Dios. El chico de las ovejas, ¿no? En días de Pablo, el apóstol, se diría que ese hijo pequeño de Isaí sería la locura del mundo. ¿Os acordáis de esa expresión, no? El Evangelio, la predicación del Evangelio es como la locura del mundo. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 31, ¿no? No era un sabio, no era un erudito, no era un filósofo, no tenía nada que aportar, no tenía currículos, no tenía títulos. Ese era David en ese momento. Más tarde sí que fue un poeta, un rey, un estadista, un guerrero, un gran comandante de su pueblo y de su ejército. Pero en ese momento él no era nada. Ese era David. Pero Dios le dijo a Samuel, es este, levántate, úngelo. Versículo 12. ¿Qué hizo Samuel? Versículo 13. Le ungió, no es como hoy que es una corona, ¿no? Era echar aceite de un cuerno de animal vacío, lleno de aceite, echar aceite por la cabeza y de forma que se pringara toda la ropa de aceite, y así, haciéndolo públicamente, aquella persona estaba coronada rey, aunque no en ese momento asumió el trono David. Tuvo que guerrear y llegar a ello, pero ya era considerado el rey. Y entonces, versículo 13, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Algo parecido le dijeron a Jesús cuando fue a su pueblo, ¿no? De visita, de vacaciones con sus discípulos. Fue a su pueblo y la gente, eso está en Marcos capítulo 6, versículo 3, la gente lo miraba en la calle y decía, ¿no es ese el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. La gente, y muchas veces tú y yo, juzgamos por las simples apariencias. Vino Juan, ¿os acordáis? Que no comía ni bebía y dicen, tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Mateo capítulo 11. Unos afirman, es el Cristo, otros objetan,
¿cómo puede ser el Cristo si vino de Galilea? Juan capítulo 7, 41. La cuestión es que eso de juzgar y determinar principios y procedimientos por lo que vemos a simple vista, por lo que consideramos ser lo mejor, por lo que queremos, desde lo que nos interesa, desde lo que nos impresiona, es algo muy humano y muy poco cristiano. Así que con Samuel hemos aprendido el camino del Señor y él ha visto el camino del Señor en su vida desde su juventud, cuando vivía con el sacerdote Elí, estando ahí en el santuario. Pero siguió aprendiendo el camino del Señor incluso de mayor, estando ya jubilado o a las puertas. No podemos pensar que ya conocemos lo suficiente de Cristo, de su palabra y de sus caminos. Somos discípulos suyos toda la vida y en cada momento de la vida. Samuel no pudo superar un largo periodo de duelo y sentimiento de fracaso. Sí que pudo. Y pudo dar nuevos pasos hacia un ministerio fiel al Señor. Y nosotros. Pues con eso concluimos los estudios de Samuel y ya seguiremos con el de David, ¿no? Que es la secuencia natural de la historia. Que Dios nos bendiga. Amén.